y disfrutar del gozo y la alegría de que Él está con nosotros. Amén. Bueno, yo en esta tarde estoy entre dos pensamientos, pero me he decidido por uno, ¿vale? Amén. Esta mañana mirando en el ordenador y buscando, luego le preguntaba a la niña, a mi nieta, a mi Abby, digo, búscame la definición en el diccionario de lo que quiere decir la palabra feliz o felicidad. Pues no lo hemos encontrado, por lo menos una explicación que a mí me defina verdaderamente lo que quiere significar el estado de feliz. Una persona feliz, ¿cuál es el estado, la definición exacta para saber qué es la felicidad? Pues no lo he visto. Bienestar. Verdaderamente no lo he visto. He escuchado en algunas cosas que es el conseguir lo que uno quiere. Puede ser un momento de felicidad, pero no. En este mundo la gente lucha. ¿Por qué lucha? Por ser feliz, la verdad. Y se busca la felicidad de muchas maneras. De muchas formas se puede buscar la felicidad en esta vida. Pero la verdad es que todas las cosas de esta vida que consiguen por esta vida son pasajeras. Porque hay personas que quieren intentar buscar la felicidad pues por medio del dinero. Pero se llenan de dinero y una persona por muy rica que sea, pues vemos a personas ricas que están amargadas. O sea que tampoco es el dinero la felicidad. La felicidad otros lo quieren alcanzar pues, logrando sus metas, consiguiendo lo que quieren. Bueno, pues a veces cuando consigues lo que quieres, pues luego dejas de ser feliz, porque ya que lo has conseguido, tienes lo que deseas. Por ejemplo, hay veces que luchamos por tener un coche mejor, un coche nuevo, qué alegría. Y luchas, te esfuerzas y te la gozas. Cuando te compras ese coche y te la gozas los primeros días, que si lo lavas, que si no dejas que nada, lo estás cuidando, y te sientes feliz porque has conseguido ese coche. Pero ha pasado un poco de tiempo y ya lo mismo te da, que lo manchen, que no lo manchen, ya ni lo lavas, a veces ni lo cambias de aceite. O sea, que son cosas pasajeras en esta vida. ¿Verdad? Pero yo, hermanos, a mí me ha venido a la memoria que hay, yo no sé cómo será la felicidad, la definición de la palabra feliz en el término humano del diccionario de la lengua española, pero sí puedo decir lo que dice feliz en la Biblia. En la Biblia sí tenemos respuesta de lo que es la felicidad. Esta tarde estamos hablando de la salud. Ahí en la puerta, salud. Pues oye, un poco de dinero también ayuda para poder disfrutar de las cosas de la vida. Pero bueno, la Biblia nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, nos dice verdaderamente los que son felices, los que son bienaventurados. Amén. Porque en esta tierra yo creo que nadie puede llegar a ser feliz totalmente, porque el hombre sin Dios está incompleto. Mientras estemos en esta tierra siempre habrá problemas, dificultades, habrá cosas que te ayuden a pasar mejores momentos, pero hay otras cosas que no se pueden evitar y te hacen pasar muy malos momentos. Por tanto, el hombre y la mujer aquí en la tierra creo que va a ser muy difícil o tal vez imposible que consiga una felicidad verdadera y estable. Puede pasar momentos felices, puede pasar momentos muy buenos, pero luego después viene a solas, donde una persona se siente insatisfecha, se tiene problemas de cabeza, quebraderos y no alcanza una felicidad completa. Pero la Biblia sí nos dice quién verdaderamente son felices. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. El título lo dice, el sermón de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado es feliz, dichoso. Amén. Eso sí, tenemos la definición de lo que es. A ver, creía que era San Mateo. Es San Mateo y tengo aquí San Marcos. Vamos a leer San Mateo. Ya lo tengo aquí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora cambiamos la palabra bienaventurado por feliz, felices. Y ahora dice, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. 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 Entonces en esta tarde vamos a hablar de la felicidad de los que son felices. Pero aquí nos dice algo, hermanos, que choca. Porque aquí le está hablando no a los inconversos, le está hablando a sus discípulos. Porque sentándose aparte con sus discípulos les está enseñando estas palabras. Quiere decir que está hablando a la iglesia, está hablando del prototipo verdadero de lo que es un cristiano. Gloria a Dios. Está trayendo, hermanos, una enseñanza, un resumen de lo que debe de ser verdaderamente un cristiano aquí en la tierra. Porque es contrario. Aquí la palabra un pobre es un desgraciado. Perdona que use esta frase, pero es así. Una persona pobre es una persona desgraciada que no tiene de nada, no tiene falta de todo y está considerado como un desgraciado. Es así. Pues sin embargo la Biblia nos dice que no, que aquí es el contrario. ¿Qué pasa aquí? ¿Se contradice la palabra del Señor? No. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora podríamos ver, hermanos, qué es el significado de un pobre en espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Pobre de espíritu es una persona apocada que no vale para nada. Es una persona tímida que se guarda por ahí, que no habla con nadie y que no hace nada y que no es capaz de salir y de ganar dinero, que no es capaz de hablar. ¿Eso es una persona pobre en espíritu? No. No, hermanos. La persona pobre en espíritu es la persona que él verdaderamente se ve incapaz de conseguir algo sin la ayuda del Señor. Amén. La persona pobre en espíritu es aquella persona que depende total y exclusivamente para caminar en la tierra de la misericordia y del poder de Dios. Amén. Eso es un pobre en espíritu. Esa es una persona feliz. Aquella persona que verdaderamente no depende de sus capacidades, que no depende de su inteligencia, que no depende de su fuerza en este mundo, que no depende de su economía, que no depende de su vocabulario, que no depende de su entorno, que no depende de la economía, que no depende nada más que de Dios, esa persona es una persona feliz. Porque esa persona tendrá paz en el alma, tendrá paz en el corazón, tendrá la seguridad de que Dios es el que hace todas las cosas y no recibirá gloria ninguna por las cosas que haga. Porque él verdaderamente reconoce que es incapaz de hacer de nada y que todo lo que hace, lo hace por la misericordia de Dios. Amén. Y entonces si lo hace por la misericordia de Dios, siempre recibirá la gloria aquel que se la merece. No se envanecerá, no se lo creerá, no se jactará, no se creerá el chico de la película nunca, porque siempre dependerá de Dios. Amén. Esa es una persona feliz. Miren, ¿saben que una de las partes de la felicidad que yo he experimentado en la vida, hablando del tema espiritual que estamos hablando ahora en este momento, es cuando cumples con lo que Dios te manda hacer? ¿Con qué tranquilidad te acuestas a la cama? ¿Con qué felicidad? ¿Con qué seguridad? Porque has hecho lo que Dios te ha mandado. Amén. Y cuando has hecho lo que Dios te ha mandado, hermano, la mente te se libera de problemas. El corazón te se llena de paz y de tranquilidad. Sientes algo por aquí dentro que, aunque las circunstancias sean adversas de todo lo que te rodea, hay algo aquí adentro que no te lo quita las cosas de este mundo. Muy bien. Y eso es la felicidad que te da el Señor. Amén. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, hermanos, hay una promesa. Para aquellos que descansan en las misericordias de Dios y dependen exclusivamente de Dios, hay una promesa. Es que de ellos es el reino de los cielos. Amén. Ahí está.
¿Dónde está nuestra confianza? ¿En las cosas materiales? No. Nosotros descansamos en la promesa de que Dios ya nos lo ha dado aunque no lo estemos disfrutando. Es nuestro el reino de los cielos. Así sea. Y la persona que tiene esa confianza de que ya es suyo el reino de los cielos no depende nunca jamás de las cosas que él puede hacer, porque él sabe que es incapaz de merecer ni de conseguir poder llegar al fin de la meta y heredar la herencia que Dios nos tiene preparada. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra valía, no es por nuestra competencia. Nuestra competencia viene de lo alto, del Padre de las luces, de aquel que nos da el poder y la autoridad para caminar y para poder hacer su voluntad. No es por nuestros méritos, hermanos, porque nuestros méritos no valen para nada. Nosotros no sabemos hacer nada más que de continuo el mal. Y si algo bien hacemos es porque el poder del Espíritu Santo en nosotros domina nuestro propio ego y nos lleva a hacer la bendita voluntad de Dios. Amén. Bienaventurado el pobre de espíritu es aquella persona que se ve incapaz de hacer el bien y reconoce su pecado y que solamente puede hacer el bien con la ayuda y la misericordia del Dios tres veces santo. Amén. Bienaventurado y pobre en espíritu es aquella persona que se reconoce un pecador. Amén. Esa es una persona pobre de espíritu. Miren, hermanos, el pobre de espíritu se reconoce pecador, nunca santo. Pablo, hermanos, decía que él era el más pecador de todos. Sin embargo, fíjate qué carrera de Pablo. Fíjate, qué revelaciones, qué encuentro con el Señor, qué sufrimiento, qué abnegación, qué entrega más total. Y él decía, yo no merezco ser un apóstol, soy como un abortivo, el último de todos. Nunca se va a jactar el pobre de espíritu de algo de lo que haya hecho, porque los méritos no son nuestros, sino que los méritos son del Dios Todopoderoso. Amén. La persona que se llega a jactar de algo de lo que ha hecho, esa persona no es pobre en espíritu. Esa persona tiene su ego y se cree que lo ha hecho él. Pero el pobre en espíritu no se jacta de lo que haga, porque no lo hace él, lo hace Dios. Amén, amén. Y el apóstol Pablo, hermano, se considera el último de los apóstoles. Como que no merece ser apóstol, aun con todo lo que ha hecho y ha sufrido a lo mejor tanto o más que cualquiera de los apóstoles. Pero él se considera el último, hermano. Nunca jamás alguien que es pobre en espíritu se considera el primero, se considera el imprescindible, se considera el chico de la película. ¿Qué va? El pobre en espíritu siempre se considera que es el último de todos. Considera a los demás como superiores a él mismo. Nunca se considera autosuficiente. Y él sabe, hermano, que aunque él es el último de todos, pero reconoce una cosa: soy el primero en el pecado. Gloria a Dios. El último de la fila, pero el primero porque soy un pecador. ¿Sabe que aquel que se cree bueno se está equivocando? Hay gente que se cree buena. Nos creemos unos mejores que otros. Hay gente que se cree mejor unos que otros. Y a lo mejor porque hay personas que cometen unas faltas, unos pecados que son más visibles que los nuestros. Y le vemos ese pecado, esa falta, pero no nos damos cuenta de tantas faltas como tenemos nosotros y pecados. Porque si nos examináramos nosotros a nosotros primero mismos, lo que comete el otro no sería nada comparable con lo que estamos haciendo nosotros. Una persona pobre en espíritu es la que sabe reconocer sus limitaciones. Amén. Y esa persona, dice la Biblia, que esa persona es feliz. Gloria a Dios. ¿Qué cosas? Un pobre en espíritu que no tiene de nada, que depende de Dios, que no es esto, esa persona es feliz. Pues esa persona es feliz. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque tiene puesta la confianza en algo que no es variable ni pasajero, como las cosas de esta Muy vida. bien. ¿Saben ustedes que las personas somos totalmente un misterio total? ¿Saben que cada persona somos un mundo totalmente insondable? ¿Saben que cada persona tenemos unos pensamientos totalmente diferentes, una forma de entender las cosas distintas, un carácter diferente, unos gustos diferentes, unas aficiones diferentes? Somos tan distintos, hermanos, unos de otros, que el Dios tan grande y tan maravilloso
maravilloso, hermanos, así como dice que la nieve no tiene dos copos iguales, tampoco hay dos personas que sean iguales en la tierra, pero que Dios nos conoce a todos y aún examina lo más profundo e íntimo de nuestro corazón. Amén. Y el único que verdaderamente nos conoce es Dios. Amén. No juzgues a otro conforme tu visión, porque es tu opinión. Y eso quiere decir que no es verdadera. Nosotros vemos lo externo solamente. El que mira lo interno, el que conoce verdaderamente lo interno, solo es Dios. Amén. 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 Y a estas personas que somos este universo, este hombre, esta mujer que Dios ha creado así, lo ha creado, hermanos, para que sea feliz. No para que sea infeliz. Dios lo ha hecho para que sea infeliz. Y el hombre y la mujer nos hemos buscado nuestra propia infidelidad por causa de nuestro desorden y de no depender por completo de la palabra de Dios. Y miren lo que les digo, hermanos. Yo lo recibo así y así lo digo. Miren, es verdad que a lo mejor no pecamos como Adán y Eva en ese pecado de desobediencia, sí. Pero es que a veces nosotros pecamos en desobedecer a Dios y hacer las cosas como nosotros las vemos y no conforme Dios nos dice. Porque eso fue el pecado de Adán y de Eva. Que le dijo, no comas de este árbol, pero claro, la serpiente le indujo a Eva de que el árbol, esa fruta, le ofrecía cosas que Dios había ocultado. Es que con esto vas a tener sabiduría, vas a ser como esto, vas a ser... La curiosidad le picó de tal manera que le llevó a dudar de si era verdad lo que Dios le ha dicho y decidir por ella misma lo que estaba bien o lo que estaba mal. Y ese error, hermano, fíjate lo que llevó a toda la humanidad a vivir como estamos. Porque aunque no hemos pecado a la manera de Adán, pero cada uno de nosotros pecamos de una forma diferente. Y seguimos cometiendo los mismos pecados. Y les digo algo, aún los cristianos seguimos pecando. ¿Sí o sí? Seguimos pecando. Claro. Pero Dios nos ayuda, hermanos, a buscar la verdadera felicidad. Gloria a Y Dios. la verdadera felicidad está en que nosotros debemos depender única y exclusivamente de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente felices? Gloria a Dios. Puedes decir amén. Amén. Mira, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si quieres ser feliz, busca ser esto: pobre en espíritu, porque tuyo es el reino de los cielos. Si somos así como dice la palabra, hermanos, ninguna de las cosas de esta vida nos van a mover de la felicidad que Dios nos ha dado. Es verdad que que tendremos problemas, que tendremos dificultades, que tendremos adversidades, que pasaremos por las circunstancias que tenemos que pasar en esta vida, pero nunca jamás la felicidad que Dios nos ha dado se quitará de nuestro corazón. Porque este mundo busca la felicidad y no la encuentra, pero nosotros, sin buscarla, ha venido a nosotros. Gloria a Dios. Creo que la verdadera felicidad es estar en el Señor. Amén. Y ya que estamos en el Señor, depender por completo. Amén. Hagamos su voluntad, dependamos de Él y verdaderamente seremos felices porque Dios está con nosotros. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Amén. Un fuerte aplauso